La Asamblea Legislativa no debía tener ningún temor en preguntarle a la gente, por ejemplo, en vez de someter a este contrato minero a la discusión de los diputados, que ya sabemos los PRD, ellos son la mayoría, son 35, con Molirena o un poquito más, y allí irá una parte de la bancada del CD, que es afín al PRD. No sabemos, decía yo, si en vez de ir a discutir esto, dice, bueno, vamos a poner una papeleta en la elección para ver si la gente quiere el contrato minero o no lo quiere, o si la gente quiere minería en Panamá o no quiere minería en Panamá. O sea, debemos perder ese temor en consultarle a nuestra población qué es lo que quiere. Claro que en algún momento recuerdo que conversábamos esto y... Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Menú Ejecutivo de Ancon, iniciando una nueva semana y jornada informativa desde la 92.1 FM, desde los estudios centrales en calle 50, transmitiendo para todo el territorio nacional. También estamos en la 92.3 en provincias centrales, 102.7 en Colón y 100.3 en Darién. Por supuesto, en vivo y en directo desde radioancon.com. Yo soy Magdiel Torres, estoy en compañía del DJ Rich en controles, como cada lunes con el doctor profesor Rafael Candanedo, volviendo ya nuevamente a nuestra casa, luego de una semana interesantísima desde las islas de Atlapa, donde estuvimos durante varios días cubriendo todo lo que sucedía desde la Feria Internacional del Libro. Estuvimos en compañía de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, llevándoles a todos ustedes en un esfuerzo titánico con todo nuestro equipo de Radio Ancon los pormenores de la Feria de las Letras en nuestro país. Una jornada muy interesante. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Por supuesto, vamos a hablar un poco acerca de lo que se vivió allá. Antes también decirles que el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, ha informado que se mantiene un aviso de vigilancia por el monitoreo de la tormenta tropical Franklin, esto hasta el 23 de agosto, y esto podría generar vientos propicios para lluvias abundantes. Las áreas que se encuentran bajo aviso prácticamente considera todo el territorio, sobre todo la vertiente Pacífico y zonas marítimas del Pacífico, así como el Caribe Central, Occidental y la Cordillera Central. Y de acuerdo con este aviso de vigilancia, señala que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá se mantiene con el monitoreo de esta tormenta tropical Franklin, que se desarrolla en la cuenca del Caribe con desplazamiento al oeste-noreste a 12 nudos. También se advierte que se estima que el sistema se mantenga como tormenta tropical y cambie su dirección al norte a partir de mañana martes, distanciándose del país. Sin embargo, se van a estar generando lo que usted ya ha visto aquí, por lo menos en Ciudad de Panamá, abundantes lluvias. Rafael, bienvenido, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Menú Ejecutivo de Ancon. Sí, muchísimas gracias, Magdiel. Y bueno, tuve la oportunidad de asistir algunos días en algunas actividades específicas a la Feria Internacional del Libro de Panamá. Ayer tuve la oportunidad de ir a saludar a la profesora Irene Delgado. Yo admiro mucho el trabajo que ella hace y todos los miembros de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Creo que lo que nos puede salvar a nosotros es el mensaje, es la lectura. Y como lo enfoca la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, lecturas que son para los niños, lecturas que son para los jóvenes, las lecturas que son para los adultos son otras, y no es que a los niños o a los jóvenes le vamos a ocultar lo que leemos los adultos, sino que hay niveles de comprensión. Usted cuando tiene 9 años o 10 años tiene un vocabulario, y la lectura tiene que estar en atención a ese vocabulario, tiene que estar en atención a una construcción sintáctica más sencilla, más simple. Incluso los temas tienen que estar adaptados a esa situación. Y bueno, estuve allí, realmente me alegró mucho. Hay muchos títulos no iba a comprar porque ya no leo ese tipo de literatura, pero por supuesto que sí es importante nosotros tener conciencia de lo que deben leer nuestros niños, nuestros jóvenes. Y leer. Muchas personas dicen que, bueno, no hay lectura comprensiva. Lo que pasa es que la gente no lee. ¿Cómo va a tener lectura comprensiva si no lee? Y creo que me gustó mucho el stand. Tuve la oportunidad de estar allí. Y también tuvimos en algunas actividades de la Academia
Panameña de la Lengua, allí con colegas. Ayer la actividad estelar interesante fue con un grupo de expertos indígenas que hablaron sobre cultura indígena. Ahí estuvieron una querida amiga que es en Verá, Daisy Guaynora, estuvo Bernal Castillo, que él es, creo que él es Guna, también estuvo un sacerdote que no es nove, pero es experto en lengua novere, el padre Jorge Zarzaneda, estuvo allí hablando, bueno, la profesora Emma Gómez, que ella es de la Academia Panameña de la Lengua, ella estuvo moderando esa mesa y estuvo presente, no era parte del panel, presente la cacica Nove, ella, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero ha pedido Cruz, no sé si es Ángela, estuvo allí y es interesante porque esto cómo ha cambiado en nuestro país. A veces no nos detenemos nosotros a pensar cómo el país va cambiando y yo pienso que para mejor. Antes era impensable que en una comarca una mujer fuera el cacique. Ahora la comarca más grande que tiene dos etnias, porque hay gente que piensa que Nove Buglé es lo mismo. Son dos culturas diferentes. Claro. Los Nove y los Buglé, lo único que están bajo la misma comarca. Que hace un par de años, no sé si peyorativamente, les llamaba Guaymís. Ah, sí, bueno, no, es el nombre que los españoles, no era peyorativo. No era peyorativo. Es el nombre que los españoles originalmente le dieron. Ah, claro. Pero ese no era el nombre. Claro. Ese no era el nombre y no era peyorativo. Pero el nombre correcto, como ellos se llaman. Claro. Bueno, un grupo es Nove, que es el mayoritario, y el más pequeño es Buglé, son los que están bajo el mismo territorio, que es lo que llamamos la comarca Nueva Buglé. Pero son dos culturas diferentes, son dos lenguas diferentes. Es más, no es un dialecto del otro, entre ellos no se entienden. Aunque hay ciertas similitudes, ¿no? Pero no... Sí, pero son muy distintas. Quizás son más diferentes que la que hay entre el español y el francés. Interesante. ¿Ves? Claro. Son diferentes. Hay similitudes y ellos también hacen muchos préstamos en su lengua porque ellos viven ahí cerca, ¿no? Incluso los buglé se acercan más a los nove. O sea que los buglé aprenden más nove, quiere decir que en ese sector la lengua novere, se llama novere la lengua de los nove, es más fuerte, pues es dominante en esa región. Así que yo pienso que la Feria del Libro es algo extraordinario para Panamá, es un punto de encuentro, muchas personas van allí a encontrarse, otras van a comprar literatura, a ver qué novedades hay, y pienso que es una gran actividad para el país. Yo quiero aprovechar estos micrófonos para saludar a todas las personas que participaron, a los que pusieron su stand, a los miembros de la Cámara Panameña del Libro, que es la organización principal que comanda pues esta actividad, y de manera especial a la presidenta actual, que ya ha sido durante varias ferias, que es la señora Orit Betech, que he tenido pues el privilegio de tratar de conocer, y bueno, ella está pues en el comando de esta actividad, que ya a partir del próximo año va a tener oficialmente un apoyo del Estado, porque se aprobó una ley donde el Estado pues se compromete a participar de manera directa, incluso con recursos, porque llevar a cabo esta feria requiere bastantes recursos. Y bueno, nos pone a nosotros también en el circuito internacional de ferias. Y que se ha quedado chica también, hay que decirlo. Se ha quedado chica. Sí. No se cabía ninguno de los días. Eso fue, pues... Yo tuve que ir a estacionar el sábado, que teníamos una actividad a las 6 de la tarde. Yo llegué como a las 5, tuve que ir a estacionar como a 2 o 3 kilómetros fuera del área de Atlapa, que tiene bastante estacionamiento, pero cuando yo llegué a las 5 ya estaban todos ocupados. Me tuve que estacionar, y había mucha gente que estaba estacionada afuera, en los alrededores. En los alrededores, sí. Incluso llegando a calle 50 por acá, ¿no? No, pues esto es un acontecimiento que me alegra mucho que sea
Así, creo que no hay nada negativo en resaltar lo lleno que estaba, pese a que se haya quedado chica. Creo que eso habla muy bien del interés que tiene el panameño en la literatura, en apoyar a los escritores nacionales. Hay que decirlo que vi a muchas personas entusiasmadas con la Sí, literatura nacional. Muchos niños, Rafael, en el stand de Radio Ancón que compartíamos con la Academia Panameña de Literatura, sí, comprando los libros de autores sí, sí, panameños. O sea, sí, eso habla muy bien de lo que tú mencionabas. sí. Hay muchos temas más, Rafael, que hay que tocar. Ayer hubo elecciones generales en Ecuador, también la segunda vuelta en Guatemala. Pero antes de tocar esos temas, hoy se inicia esa discusión en la Asamblea del tema minero, del contrato. Y claro, esto ha creado muchísimo interés todavía, y quienes todavía se están oponiendo a dicha discusión. No obstante, tú lo decías hace un momento fuera del aire, ¿qué podemos hacer en este instante? ¿Sabes? Ya el procedimiento prácticamente está... Sí, o sea, ahí no va a haber debate. Lo que pueden hacer, y me imagino que, o sea, todo está ya preparado para dar el, no sé si se dice madrugonazo, porque en primer lugar, este contrato, la Asamblea, o sea, fue negociado de tal manera que la Asamblea no puede ponerle ni punto ni una coma. Tiene que aprobarlo o no aprobarlo. Y por supuesto que como el gobierno ha estado al frente de esta actividad, de la negociación, en primer lugar de este contrato, el gobierno ha estado defendiendo, no sé, hasta que ensordece la, la propaganda, ¿no?, a favor del contrato, igual la minera. O sea, usted no haya casi voces disidentes en la radio, incluida Radio Ancón, en RPC, en Radio Panamá, en todas las emisoras, y en la televisión también es a favor de ese contrato. O sea, pareciera que ya todo ya se dio por sentado, que efectivamente la firma se va, ya es un hecho. Sí, y lo otro es que hay muchas voces de personalidades, de gente pensante del país, gente que tiene otra mirada, otra perspectiva, que cree que el país, que tiene un ecosistema bastante vulnerable, es un país pequeño, un país que emergió del mar, que justamente por emerger del mar, eso le ha permitido tener una biodiversidad de las más ricas del planeta. Es uno de los países que en proporción a su territorio tiene una biodiversidad más grande, por ejemplo en la fauna, en la flora, en la cantidad de especies de árboles, de animales, de aves, y que creen pues que este tipo de minería a cielo abierto pues no conviene, no beneficia. Y algo que yo he escuchado de algunas personas es que nuestro país no necesita más recursos de cualquier manera, que lo que el país necesita es que no haya los portillos esos de corrupción que tenemos, que son enormes, que usted no sabe dónde va a dar el dinero del canal, que es un dinero importante. Estamos hablando casi de 2.000 millones de dólares al año, no se sabe muy bien dónde van. Están la famosa descentralización paralela, que usted no sabe hasta dónde eso llega, solo hemos visto como la punta del iceberg. Y el país sí sería interesante. ¿Sabes qué estaba pensando, Magdiel? En Ecuador ayer hubo la elección general para ver cuáles van a ser los candidatos a la segunda vuelta, y había una pregunta allí, que es otra cuestión que yo veo que en Panamá nosotros ni nos queremos atrever a hacer las preguntas, es si en determinada región de la Amazonia la gente cree que debe explotarse el petróleo, porque hay una reserva natural que ellos tienen, que en Ecuador, que colinda con la Amazonia tiene 8 países que Claro. les toca Amazonia, una parte de Ecuador toca la Amazonia, y allí hay yacimientos de petróleo. Y estaban preguntándole a la gente, no sé en qué quedó, eso sería bueno. Ellos contaron primero los votos para presidente, pero había varias consultas a la par. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer aquí? Consultar varias
varias cuestiones en una elección, aprovechar Por supuesto. como ese tren para consultar, pero algunas personas piensan que nosotros no podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y Bueno, hay también la pereza por no hacer las cosas. Incluso ha dicho escuché un magistrado, creo que era el magistrado Valdés del Tribunal Electoral, que decía que quien tiene que autorizarlo es la Asamblea Legislativa. Eso es correcto, es la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa no debía tener ningún temor en preguntarle a la gente, por ejemplo, en vez de someter a Claro. este contrato minero a la discusión de los diputados, que ya sabemos los PRD, ellos son la mayoría, creo que son 35 con los Molirena, o creo que sí, 35, Más con o Molirena menos, o un sí. poquito más, y allí irá una parte de la bancada del CD, que es afín al PRD. No sabemos, decía yo, si en vez de ir a discutir esto, dice, bueno, vamos a poner una papeleta en la elección para ver si la gente quiere el contrato minero o no lo quiere, o si la gente quiere minería en Panamá o no quiere minería en Panamá. Que O sea, hubiese sido- debemos perder ese temor en consultarle a nuestra población qué es lo que quiere. Claro que en algún momento recuerdo que conversábamos esto y recordábamos los últimos plebiscitos que se hicieron, por lo menos en los últimos 25 años, se han hecho dos. Sí, El de la reelección del expresidente Pérez Valladares. bueno, en ese tiempo era presidente, Bueno, sí, en ese tiempo era presidente. del presidente Pérez Valladares. Que la gente le dijo un rotundo no. 70%. Correcto. Y luego vemos la consulta que se hace, el plebiscito que se hace para la ampliación del canal, en donde la gente dijo sí. Sí. También con una amplia diferencia. No sé, Magdiel, si puedo meter la cuchara, Claro. pero el presidente Pérez Valladares, por su personalidad, Ujú. y imagínate si él es así como es, y bueno, esa es su personalidad, Ajá. no es otra. Si es así siendo el presidente, Claro. y ya no teniendo ninguna posibilidad de voto de nada, porque él llegó a perder hasta en San Francisco como delegado del PRD. Ya Ajá. voto no es lo de él. Pero en ese tiempo, siendo el gobernante, él no permitió que nadie le dijera, tú vas a perder estas elecciones. O sea, él se metió, que eso le pasó a Varela, cuando quiso imponer de todas formas las magistradas aquellas, creo que era, no sé si recuerdas Sí, claro. las dos magistradas. Sí, que al final la diputada del PRD terminó también haciendo de todo esto, sacándole partido, ¿no? Sí, pero Varela de todas maneras se estrelló porque todo indicaba que él iba a perder en la asamblea, o mejor dicho, sus candidatas, eran dos señoras, Ujú. iban a perder en la votación. Bueno, Pérez Valladares fue una votación en ese referendo que él ya iba a perder. Su idea era poder tener acceso a la reelección inmediata. Y a pesar de que él fue un presidente que tuvo bastante popularidad, se cree que la mejor gestión que ha habido en esta época, desde la invasión para acá, fue la de Pérez Valladares. Pese a la privatización. Pero él se tiró, pese a la privatización, pese a todo eso, que una perspectiva de la privatización es que eso ayudó, otra, por supuesto que no. Es un tema que está también Claro. en discusión. Sin embargo, lo que digo es que nosotros muy pocas veces, creo que hemos hecho solo 8 referendos en 100 años, desde el primer referendo. Es muy poco. Debíamos estar como Suiza, cada elección, y Estados Unidos, cada vez que hay elecciones en Estados Unidos para gobernador, para presidente, yo recuerdo que en California hace una elección, hace poco, hace unos años, había 32 preguntas a las personas que iban desde cuestiones de institucionalidad, Claro, hasta tema del cannabis, si querían que es más, ahí perdió el cannabis, no sé cómo dicen, de entretención, Ajá. Sí. el cannabis de... ¿cómo El se- social. Social, Sí, el sí, cannabis sí. social, sí. Entonces, yo creo que nosotros hacemos mal, o sea, seguimos todavía
como si estuviéramos en la época de la colonia. Por supuesto. Hay que consultarle a la gente. Que es positiva también la forma de ver el ejercicio consultivo en donde las personas participan. Y bueno, y de eso podemos hablar un poco también en la segunda parte, Rafael, porque un tema que la semana pasada no pudimos tocar porque el tema central del programa y toda la programación giraba en torno a la Feria del Libro. El tema del Parlacén, pero viendo un poco de cómo se escogen a los representantes y cómo funciona, que a lo mejor lo vemos. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, según acá el país, Rafael, la consulta popular le dijo sí a proteger el Yasuní. O sea, que en otras palabras, la gente dijo no a la explotación en la Amazonía. Así que es una forma también de poder conocer y mantiene a las personas también calmadas. Es más, la decisión del presidente Lasso cuando llama a muerte cruzada no trajo repercusiones sociales, si te das cuenta, porque es como decir a la gente, te vamos a dar la oportunidad de participar. Así es. Ok, no me quieres, está bien. Vamos a adelantar la contienda para que puedas elegir. Y eso tiene como un efecto también en la sociedad, ¿no? El saber que tienes el poder de elegir tu camino, que probablemente a través de un referéndum, antes de iniciar todo este tema de la discusión, hubiese tomado otra perspectiva, la misma, porque ya empoderas a las personas y le das el poder de elegir. O sea, ¿qué te dice un ciudadano cuando la mayoría en Panamá te dice que sí o te dice que no? Sí. Al final, el que respete y comprende la democracia creo que entiende bastante bien que de eso se trata. Pese a que a veces las decisiones escogidas democráticamente no son siempre las mejores, ¿no? Pero el mismo ejercicio, cuando hablamos de democracia, es también igual de importante. Sí, es correcto. Y bueno, hablando de Ecuador, creo que Ecuador está en la mira de todos, está en la mira telescópica de todos, primero que Ecuador y Panamá, nosotros fuimos parte de la misma república, la Federación Bolivariana. Claro. Es un país que nos importa, igual que Venezuela, y Ecuador está pasando muchas dificultades, un país con una gran riqueza, tiene petróleo, tiene banano. Fueron los primeros que se salieron de la Federación Bolivariana. Sí, por supuesto. Así y luego es. Le sigue Venezuela. Después Venezuela, sí. Ajá. Y bueno, cuando Bolívar murió, nosotros en 1830 quisimos ya comenzar a salirnos y todo, y la cosa nos tomó no era lo mismo, no éramos ni el millón, creo. No, ¿no? Estábamos lejos todavía. Sí, éramos un pueblo. Teníamos como 10.000 habitantes. No, era muy poquito. Muy difícil. Muy poquito. Pero me llama la atención, Rafael, que todavía en la papeleta aparecía el ex candidato, ¿no? El fallecido Villavicencio. Sí, es que las papeletas ya estaban elaboradas. Terminó tercero. Sí, de tercero. Él, cuando lo asesinaron, Villavicencio, ese magnicidio, él estaba entre los 5 primeros, no iba ni de primero, ni segundo, tercero. Bueno, quedó de tercero y fue interesante porque fue una elección con mucha tensión, una elección con candidatos totalmente con casco, con chaleco antibala, o sea, totalmente casi como si fueran para una guerra y iban para una elección. O sea, es una democracia realmente secuestrada, con mucho temor, donde el crimen organizado ha penetrado todas las estructuras del Estado. O sea, no está allá afuera, está dentro. Que llama la atención, digamos, el giro rotundo, ¿no? De una nación que prácticamente poco se escuchaba en el ámbito internacional sobre, digamos, una violencia como la que hemos visto exacerbada, sí. Y en tan poco tiempo incluso superando a países como Venezuela o México. En muy poco tiempo. Pero muy poco tiempo. O sea, sí, eso no... puedes perder la seguridad, la estabilidad en un abrir y cerrar de ojos. Que hay que empezar a vernos también en ese espejo, pensar que estamos libres de pasar una situación similar. Creo que es evidente con la experiencia ecuatoriana que no es así como uno
pensaría. Pero tenemos que irnos a un cambio, Rafael. Antes, pues decirles que el Comic Con Panamá, una convención donde los cómics, ciencia ficción, cultura pop, animación, anime y videojuegos se unen para traerte una experiencia épica. Panamá Convention Center, 25, 26 y 27 de agosto. Boletos a la venta desde 10 balboas en www.comicconpanama.com y Panatickets. Y Rach, vamos a cambiar la vuelta. Seguimos con nuestra segunda parte de menú ejecutivo de Ancon. 12:33 del mediodía. Hertz Panamá cumple 60 años y tiene descuentos increíbles por $60 2 días de un sedán o un día en SUV. Muévete con Hertz, reservaciones al 260-0000 o en panamahertz.com. Promoción válida del 1 de agosto al 31 de agosto de 2023. Y seguimos con nuestra segunda parte de menú ejecutivo de Ancon, hablando un poco de lo que sucede en Ecuador. Ya son 2 los candidatos que oficialmente se van a la segunda vuelta en esta primera vuelta de elecciones generales de un país que, como bien lo decía hace un momento el doctor Candanedo, comparte historia con Panamá, ya que fuimos parte en algún momento de esta historia llamada independencia latinoamericana de una misma república. Hay muchas cosas en común con Ecuador, no solamente el dólar, sino mucha de la cultura también ecuatoriana, incluso el famoso sombrero Panamá que viene de Ecuador. El sombrero, exactamente, estaba pensando en eso. El sombrero Panamá, que en realidad es de una región que se llama Jipijapa, en Ecuador, y el sombrero se llama Panamá porque justamente un político, Eloy Alfaro, un político ecuatoriano, él fue asilado en Panamá en una época, a principios del siglo, hace más de 100 años, y entonces él trajo el sombrero y después como manera de, como negocio, comenzó a traer esos sombreros y los vendía ya en el área catedral. Ahí tenía un puesto de venta en la calle allí, en un lugar allí. Entonces, ya él había sido presidente de Ecuador. Los norteamericanos que estaban viniendo para la construcción del canal, les gustaba el sombrero, lo llevaban, y cuando llegaban a Estados Unidos les preguntaban, ¿y ese sombrero de dónde es? Panamá. Y se quedó que era Panamá. En realidad Panamá cumplía la función que siempre ha cumplido como de lugar... Sí, de paso, de centro, paso, de comercio. Era el lugar de paso de los sombreros. Pero ellos en realidad eran fabricados y siguen siendo fabricados en Ecuador, y el nombre que se le ha puesto es Panamá. Ahora es toda una industria. Sí, toda una industria. Una industria, y las personas, tanto en Panamá como en otros países, que es ese sombrero que lleva la cinta, pero ese no es el que lleva la cinta negra. Ese no es el sombrero panameño por excelencia, pero el sombrero panameño, que es el sombrero pintado, que es patrimonio de la humanidad, ese sí es nuestro sombrero. Sin embargo, el que lleva nuestro nombre es el que se hace en Ecuador, y la gente de Jipijapa ha querido cambiarle el nombre, pero ya es tarde, ya es difícil. Y bueno, imagínate, hasta en eso tenemos una historia común. Y bueno, Ecuador también es un importante usuario del Canal de Panamá. Claro, y lo irónico, ¿no? Imagínate una guayabera que tampoco es nuestra, que hemos tomado prestada junto con un sombrero panameño, es un distintivo local. Es un distintivo local, que no es necesariamente nuestro, ¿no? Pero es una forma también de poder identificar a esta región que es muy interesante. Sí, ¿no? Y bueno, el 15 de octubre, Magdiel y amigos oyentes, va a hacer la segunda vuelta, ya el balotaje que le dicen, de estos dos candidatos. Luisa González y Daniel Noboa. Uh-huh. Son dos extremos, bueno, no extremos, no vamos a decir, los dos están bastante en el centro, uno por la izquierda y el otro por la derecha. La señora González, que es una mujer muy joven, es más, si ella gana, sería la primera mujer en Ecuador que es presidente de la República ecuatoriana. Ella es de la corriente que le llaman correísta, que es el grupo con el que llegó al poder Rafael Correa, claro, que fue presidente 8 años, y después de ser presidente él fue juzgado en ausencia y tiene una condena que no ha cumplido porque él recibió asilo en Bélgica y está radicado en Bélgica. Pero desde allá mueve los hilos,
y él sigue siendo pues un líder muy influyente, hay que decirlo, claro. en un sector de la sociedad ecuatoriana. Y esta candidata, González, ella ganó, o mejor dicho, quedó de primera, porque ahí no ha ganado nada, con el 33%, y un emergente cuyo padre ya fue candidato, no recuerdo cómo se llamaba, el señor Noboa, que es un multimillonario de Ecuador, de Guayaquil. Él ya fue candidato, nunca llegó a la presidencia, más creo que fue un rival de Correa. Y ese joven es un hombre de 35 años, se metió ahora en la campaña, no estaba dentro de los primeros y quedó de segundo con 24%, a 9 puntos de la adelante. En realidad, Magdiel, la segunda vuelta es una elección casi que comienza de cero, porque ellos ahora tienen que ponerse de acuerdo con todos los grupos que participaron y las diferentes corrientes de opinión que hay. Claro. Y vamos a tener realmente uno de centro izquierda, que es la señora, y uno de centro derecha, que es el joven Noboa. Ahora, te pregunto, porque estamos hablando de esto se adelanta por la muerte cruzada que convoca Guillermo Lasso. No obstante, quienes quedan de presidente no van a tener el periodo completo. Bueno, van a completar y en realidad la pelea, esto es casi como si fuera para un gremio. Van a ser 18 meses, como si fuera una elección aquí para el Colegio de Abogados. Ajá. El Colegio de Abogados son 2 años. Allá va a ser por menos tiempo. Va a ser por menos tiempo, claro. Porque es para completar el mandato de Lasso. Por supuesto que algo que yo me estaba preguntando y no lo sé en este momento, es si hay reelección, porque allí sí convendría que la persona que va a gobernar estos 18 meses tenga la posibilidad. Por supuesto. Pero no lo sé. No, iba a averiguarlo y no llegué a averiguar si hay... Que queda pendiente, ¿no? Sí, para que tuviera la posibilidad de ser candidato. Bueno, por supuesto que el gran tema de hoy de Ecuador es como lo que tú decías anteriormente, una de las ciudades las ciudades y el país y determinadas regiones, sobre todo las que están en el litoral, como el caso de Manta, el caso de Guayaquil. Guayaquil, por supuesto. Son por donde entra la droga, por donde hay más tráfico, son las más golpeadas, pero el país en general ha sido golpeado, y creo que es un símbolo el hecho de que hayan asesinado a uno de los candidatos, un símbolo de esa inseguridad. Que no es el único candidato asesinado. Han asesinado otros. Ya hubo alcaldes, por representantes. Que en esta ocasión pues llega, digamos, al rango más alto, ¿no? Sí, es así. Y entonces el asunto es ver cómo ellos consiguen. El principal problema hoy, la inseguridad, ella está relacionada con la corrupción. Es como un subproducto de la corrupción. Claro. La corrupción de las instituciones, la corrupción, o sea, cómo el narcotráfico consigue ingresar porque hay corrupción, porque se le permite, se establece. Y entonces, incluido en las fuerzas de seguridad. Entonces, hay que ver cómo ellos consiguen por lo menos atenuar esto y comenzar a combatir el tema de la corrupción. Y después de la corrupción está el tema de la desigualdad. Ecuador, como muchos países de América Latina, es un país altamente desigual. Entonces, es como una agenda de trabajo. Ver cómo controla la inseguridad, ver cómo controla la corrupción, ver cómo controla la desigualdad, la pobreza, los problemas. Y lo otro es cómo consigue al mismo tiempo, creo que es a la par, cómo consigue que el país tenga una dinámica económica que pueda traer recursos para poder financiar la campaña contra la inseguridad, la campaña contra la corrupción y la campaña
contra la pobreza y la desigualdad. Que si antes estaba complicado, todavía el tema violencia, por supuesto que influye, y cuando hay un asesinato de una figura como la que representó Villavicencio, que lejos de ser también un candidato a la presidencia, era un reconocido periodista de investigación que precisamente buscaba desenmascarar a estas redes criminales. Esto crea cierta desconfianza, por supuesto, cuando se habla de temas de inversión extranjera, aún siendo un país dolarizado que pues ha logrado estabilizar de cierta manera su economía, no ha logrado quizás llegar a esos otros puntos, que es donde vemos también lo que decíamos antes, este símil, ¿no? Pero Rafael, antes de continuar con el siguiente tema, ayer también gana en Guatemala, en la segunda vuelta, Arévalo. De eso hablábamos hace unas semanas, sobre el hijo de un presidente y la ex esposa de un expresidente guatemalteco. Gana el progresista. Bueno, ellos hicieron, en Guatemala, hicieron ayer lo que va a hacer Ecuador el 15 de octubre. O sea, los dos candidatos más votados en junio, creo. Ellos se enfrentaron ayer, la señora, que en realidad viene de la socialdemocracia, la señora Sandra Torres. Ella era la esposa de un presidente socialdemócrata, el presidente Colón, y ya ella comenzó, bueno, este es el tercer intento de ella, y 3 intentos fallidos. O sea que hay en algunos casos que personas que han querido presidir un país han ido 4 veces, y a la cuarta la ganaron. A Torres le pasó esto de la tercera a la vencida, pero distinto. Vencida a la tercera. Sí, vencida ella. Y ella comenzó ya con polémica porque ella se divorció de su esposo porque estaba impedida para competir, para competir inmediatamente después del esposo, siendo el esposo presidente. O sea, que no le salió la jugada. Y entonces ella se divorció, pero siguen viviendo juntos. Claro. Entonces la gente se enteró que era para... Que hasta dónde llega, ¿no? O sea, el tema es tan evidente. Y ella ha ido evolucionando ella era de la misma corriente de su esposo, socialdemócrata. Después el esposo murió y ya cuando estaba fuera de la presidencia, y después ella ha ido teniendo un cambio muy hacia el sector conservador de Guatemala, un sector en general que no quiere cambios, y esos cambios tienen que ver mucho con el tema de corrupción. Hay una gran corrupción. Mire, que casi que el denominador común de todo es la corrupción. Entonces, una gran corrupción. En Guatemala hubo un proyecto muy interesante que cambió mucho el cuadro político de Guatemala, y fue una organización que se llamó CICIP, una Comisión Internacional Penal, con actores de fuera, y que fueron como autorizados para que ayudaran al Ministerio Público, a la Corte Suprema, a investigar a personas. Y comenzaron a investigar a las personas, pero esas personas llegaron a tener poder, y era el poder el que estaban de alguna manera minando, y se encargaron de deshacer la CICIP, la comisión esa internacional, y hoy no existe. Y entonces las personas que fueron, vamos a decir, castigadas o perseguidas legalmente por esa comisión, ahora son las que están en el poder, los diferentes grupos del poder. Entonces, ese grupo es más próximo a la señora Sandra Torres. Eso lo aprovechó el señor, se llama Bernardo, le dicen tío Beni, Bernardo Arévalo, lo aprovechó para él, digamos, impulsar su discurso anticorrupción. Y con ese discurso ganó. Es un candidato socialdemócrata, es una izquierda moderada, no sé por qué le dicen progresista, pero bueno, es izquierda moderada. No es como la izquierda de Rafael Correa, de Ecuador, justamente, que estábamos hablando, o de la señora esta que quedó ahora de primero, la señora Luisa González. Es una izquierda más moderada, y también un país con grandes desigualdades, con unos niveles altos
primero de pobreza. 60% de la población es pobre. Pese a ser la economía más grande de Centroamérica. Sí, y uno de los países más grandes. Sí. Los que estaban convocados a votar ayer eran 9 millones de personas. Es el país más grande en territorio es Nicaragua, pero en población es Guatemala y de Centroamérica. Y tiene altos niveles de desigualdad, altos niveles de pobreza, tiene una población grande indígena. Es el país de América Central que tiene más población indígena. Más de la mitad de la población es indígena, más de la mitad de la población es pobre, más de la mitad de la población es analfabeta. Es un país con muchos retos por delante y la mayoría pues del electorado, casi el 60%, creo que 59%, casi el 60%, apostó por Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo es una persona que, porque su padre ya estaba fuera, él nació fuera de Guatemala, y eso se lo echó en cara a la señora Sandra, pero es guatemalteco porque sus padres eran de allí y fue registrado. Sabes que si tú naces fuera de Panamá y tus padres son panameños, te registran y tú se computa como si tú fueras nacido en Panamá, como si fueras panameño. Y a él le pasó así, y durante mucho tiempo ha trabajado en organismos internacionales, representando a Guatemala en el sistema diplomático. Una persona muy educada. El padre de él, que fue presidente, se llamaba Juan José Arévalo, también era un intelectual, una persona de luces. Guatemala es un país que ha tenido premio Nobel de literatura. Miguel Ángel Asturias es un país que, así como tiene estos niveles de pobreza, de analfabetismo, etcétera, es un país que tiene un sector cultural muy dinámico, muy activo, que, bueno, tuvo este premio Nobel Miguel Ángel Asturias en los años 60, con su obra principal, El Señor Presidente, que justamente hablando de los temas del poder y de las dictaduras. Y entonces, ese señor Juan José Arévalo, después que fue presidente de Guatemala, vivió un tiempo aquí en Panamá. Así que nosotros estamos vinculados por el lado de Ecuador. O sea, casi que todo toca Panamá, Magdiel. Todo nos toca Panamá. Por eso es que nosotros debemos estar interesados en todo, porque si vas a Argentina, mira el lío que hay ahora allá. También van a tener elecciones. Hubo una primaria muy... mira, en Ecuador podemos aprender cuestiones. Esa muerte cruzada debíamos ponerla en Panamá. Ajá. Pero en Argentina ellos tienen una primaria que es diferente a la nuestra aquí. Y es que todos pueden ir a participar. Si tú no eres del partido peronista o pro Kirchner y todo, pero tú puedes ir a la elección de ellos y decir, yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con ese candidato. En la primaria es casi, es como, ¿cómo se dice? Un ensayo de lo que va a ser la elección general. Claro, ahí eligen los candidatos que van a ser, ahí son más, no son dos, ahora tenemos, creo que van a ser 3 candidatos. Milei, que fue el primero, el que más votos sacó, va a estar el candidato de la oposición, que es una señora, creo que se llama Patricia Bullrich, que es del grupo de Macri, fue presidenta anterior del grupo radical, opositora a los peronistas, pero allá es opositor, es otra visión de la vida. Y está el candidato también peronista, que fue el que menos votos sacó, pero el que más votos sacó fue en blanco. Bueno, o sea, el que más votos sacó fue 33% del electorado votó en blanco. 31% fue el que votó por Milei y 29, 28 por la señora Patricia y 24 por ahí, los peronistas. Le dicen kirchneristas ahora, ¿no? Sí. Peronistas / kirchneristas. Sí, exactamente, ¿no? Kirchneristas. que así es como... Kirchnerista, sí. Es correcto. Ahora, el tema argentino creo que nos va a dar para hablar mucho. La próxima semana, si Dios lo permite, pudiéramos hablar un poco sobre todo la figura de Milei, que no es nueva digamos, en temas económicos. Ha sido, un disidente, ha estado muy al frente de todos estos movimientos conservadores, junto con otras figuras como
que se llama? El que escribió esta en la Nueva Izquierda. Bueno, ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, volviendo al tema local, Candanedo, doctor Candanedo, Rafael. Hablábamos antes del Parlacén y me llama la atención una nota que publica el Panamá América este domingo, bueno, salió hoy, donde presenta la intención, según el Panamá América, del expresidente Juan Carlos Varela, que dice que evalúa la postulación como candidato de diputado al Parlamento Centroamericano. Dice la nota del Panamá América lo que lo deja al descubierto del doble discurso del político panameño. Pareciera, ¿no? Porque también en el periodo de Martinelli hubo una intención. Panamá se sale el Parlacén. Sí. Con la excusa de que no hacemos nada allí. Sí. Siguiendo un poco, ¿no? La intención costarricense de no estar dentro de este Parlamento Centroamericano, que al sol de hoy todavía le queda la incógnita a muchos de nosotros sobre cuál es la función del Parlacén, 1, y 2, ¿qué hacemos allí? Sí, bueno, mira, en primer lugar, Magdiel, el Parlacén fue producto, casi como lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, comienza el proyecto de la Unión Europea, los primeros pasos, que comenzó con acuerdos del carbón y otros minerales, no sé qué, y comenzó, y hoy es uno de los grandes interlocutores de la humanidad. La Unión Europea ha conseguido tener 27 países que son miembros y hay un grupo de países allí que está peleando para ingresar a la Unión Europea, incluida Ucrania, Georgia, creo que Moldavia también, o sea, quieren ser parte de ese grupo y eso ha ayudado, a pesar de que hay bastante disparidad en las economías. No es lo mismo si usted está en Grecia, que hace pocos años casi su economía entró en colapso, a Alemania o a Francia, que son otras economías, o en el caso de Gran Bretaña, que se salió y todavía no puede terminar de cortar el cordón umbilical con la Unión Europea. Bueno, acá en América Central ocurrió lo mismo. América Central ya estuvo peor que ahora. Nosotros tenemos varios problemas de autoritarismo en América Central en este momento. Ojalá Dios quiera y que al señor Arévalo le vaya bien en Guatemala, que al ser el país con más población también es un faro para los demás. Pero nosotros tenemos problemas bien serios en Nicaragua, en El Salvador y principalmente. Hubo esta guerra civil en Guatemala, hubo guerra civil en El Salvador, en Nicaragua también. ¿Y qué pasó? A raíz de eso dice, bueno, tenemos que reunirnos. Allí uno de los proyectos que surge, aparte de la pacificación, están los acuerdos de Esquipulas, después están los acuerdos que para poner fin a la guerra, y allí surge la idea de crear un parlamento que sea común, que todos estos temas que ayuden a prevenir la guerra, que ayuden a... Claro. Y allí sale el Parlacén. Ahora, quien ayudó al Parlacén fue el mismo Parlamento Europeo a crearlo. Pero aquí tengo que detener un poco, porque sí, la intención me suena bastante pertinente, importante, que exista este tipo de instituciones precisamente para mediar en un conflicto que hasta el sol de hoy todavía sigue teniendo sus secuelas. Lo vemos en El Salvador, que esto ha traído consigo pues un sinnúmero de medidas que ha traído la violencia. Y no solo El Salvador, todos los países... En el tema de Ortega, por ejemplo, que todavía estamos viendo una dictadura viva. En el tema de los países del Triángulo Norte, donde vemos no solamente violencia, Honduras, sino también... Guatemala, todos siguen viviendo eso. Pero son cosas que... Ahora... que yo tendría que preguntar, aparte de Costa Rica, que ha gozado de una estabilidad política y económica durante muchos años, Panamá ha logrado también algo similar, pero ¿qué comparte? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el beneficio que pudiera sacar Panamá dentro del Parlacén? Bueno, yo pienso que quitémosle a la persona. La institución por sí sola es una institución que es noble, que es correcta, que está bien planteada. Panamá es un país, vamos a llamarle así, bisagra. Panamá es un país bisagra. Nosotros estamos en el Caribe,
estamos en la Asociación de Países del Caribe, porque de alguna manera funcionamos como Caribe. Nosotros estamos en la comunidad andina. Es más, hay un parlamento andino que no es tan fuerte como Centroamérica, pero nosotros también tenemos un pie en el área andina, claro. Porque nuestra historia está más de aquel lado que el lado de Centroamérica. Que me haría más sentido, pero ahora tú mencionas pero nosotros también somos de alguna manera Centroamérica y nosotros tenemos negocio con Centroamérica. Nosotros, por ejemplo, uno de nuestros grandes compradores son los centroamericanos. Y mira, por ejemplo, en los momentos en la misma zona libre de Colón, en sus mejores momentos, costarricenses, nicaragüenses, demás vienen a comprar acá. Igual en el Black Friday, creo que se llama así, Black Friday, vienen a comprar de Centroamérica. O sea, nosotros no somos tan distantes de Centroamérica. Por supuesto que nuestra historia, nuestra cabeza, si tú estás en Bluefield, que es Nicaragua, ajá, el norte de Nicaragua, es como si estuvieras en Boca del Toro. Si tú estás en Limón, acá en la parte... En Costa Rica, sí, en la parte caribe. La parte caribeña, es como si estuvieras en Colón. Pero el resto de los países son diferentes, pero sí tenemos nosotros, no hay nada que nos desvincule, incluso geográficamente somos Centroamérica. Y creo que el presidente Endara, que fue el que aceptó que nosotros ingresáramos al Parlacén, y yo creo que podemos seguir con esta conversación el próximo día. Sería bueno el próximo lunes hablarlo más a detalle. Mira, el presidente Endara, creo que eso era lo que estaba pensando. El presidente Endara, creo que como muchos de nosotros los panameños, él piensa, es verdad, nuestra historia es al lado de Colombia, al lado de Ecuador, al lado de Venezuela, esos son más cercanos a nosotros, porque nuestra historia, somos más cercanos al Caribe, pero nosotros no podemos ahora desvincularnos que tenemos estos vecinos como los centroamericanos. ¿Qué pasó con Costa Rica? Costa Rica, desde el día 1, porque ha tenido, vamos a decir, un desarrollo institucional y democrático más avanzado que el resto de los países, ha sido reacio a estar en esa integración. Es lo que pasa con Chile. Chile nunca ha querido ingresar al mercado común del sur. Bueno, ni al Pacto Andino, ni al Pacto Andino. O sea, se ha mantenido, o sea, nos vemos y todo, pero no queremos estar allí en el mismo saco. Bueno, Costa Rica desde el primer día hizo. Si Endara hubiera hecho eso, nosotros no tendríamos hoy el dilema que tenemos si nos quedamos, si no sé qué. No sé si me explico. Que por supuesto, estoy seguro que es un tema que da para muchas aristas, y sobre todo el tema de la ausencia de Costa Rica, cómo se pudiera entender frente a la intención de tener un parlamento centroamericano donde hace falta que haya... yo te digo lo siguiente, la institución por sí es noble. Es noble. Todo comenzó cuando el presidente Martinelli, cuando todavía no era presidente, era candidato todavía, dijo que el Parlacén es una cueva de ladrones. Él lo dijo, todavía era candidato. Después, cuando es presidente, él mandó a Varela, que Varela era su canciller, lo mandó para que sacara a Panamá del Parlacén. Y no se puede. Esa es otra historia. No podemos. Por convenio internacional, nosotros no podemos salir del Parlacén. Lo que tenemos es que elegir bien a quién mandamos allá. Que cómo se elige poder hacer el tema también a tratar el próximo lunes. Rafael, muchísimas gracias. Estoy seguro que hay muchas preguntas. Encantadísimo. Y tienen más la cara. Bueno, abrazo. Gracias a todos por acompañarnos. Y como siempre, muy agradecido por contar aquí con el doctor Rafael Candanedo, siempre pues ilustrándonos en muchos temas. Y a Reich, oiga, usted no se vaya porque viene La Cancha con Miguel Ángel Cuadra. Yo estaré mañana a las 12 en punto con más aquí en Menú Ejecutivo de ANCO. Nos vamos de ir, Reich.